Como es nuestra tradición, la ruta bíblica del Señor Jesucristo nos llevará en este programa por el camino para poder comprender eh, la existencia de fiestas religiosas en nosotros los cristianos, los creyentes evangélicos de sana doctrina. Muchas veces participamos y las damos como algo correcto a la luz del Evangelio, cuando en la realidad este tipo de acciones aparentemente cristianas de carácter religioso parecieran ser correctas a la luz de los evangelios. Hoy día llevaremos a ustedes un análisis bíblico sobre la existencia de la Semana Santa que ya estamos a puertas de poder llevar a cabo y que en países de América, especialmente como Chile y otros países latinoamericanos, tiene una gran raigambre en el imaginario y en la participación de los chilenos. Y aquí a veces se juntan tanto eh, evangélicos como el catolicismo romano. Por eso es que hemos considerado importante poder llevar a cabo este programa para que usted tenga un punto de vista bíblico sobre este tipo de actividades de tipo religioso y usted actúe en conciencia. Lo que nosotros pretendemos es llevarle a ustedes un conocimiento cada día más amplio a la luz de las escrituras. Nosotros los creyentes creemos de que la suma autoridad en cuanto a todo aquello que rige nuestra manera de vivir y nuestra conducta con respecto a la relación que debemos tener con nuestro Dios está en los evangelios o las escrituras. Esta es la palabra profética más segura y aquí tenemos todo aquello que necesitamos saber y conocer para poder actuar. Por lo tanto, eh, podemos decir que la suma autoridad es la Biblia o Evangelio. De allí es que programas como la Ruta Bíblica del Señor Jesucristo se autorreconocen como una institución de carácter cristiana, no es una iglesia, una institución de carácter cristiana, un programa, en este caso, de difusión del Evangelio y de la Ruta Bíblica del Señor Jesucristo, que tiene una sana doctrina. La, eh, el Evangelio es, entre otras características, es inerrante, es infalible, es inmutable. Es decir, todo aquello que fue escrito por los apóstoles en su tiempo y dicho también por el Señor Jesucristo, como así también los profetas del Antiguo Testamento, fue inspirado por el Espíritu Santo, es palabra viva, es decir, la palabra de Dios. Veamos entonces qué vamos a poder señalar con respecto a esta festividad religiosa que el mundo conoce como la Semana Santa. Bueno, partiremos diciendo que la Semana Santa es una festividad religiosa instituida y celebrada por el catolicismo romano, día en el cual participan muchos fieles. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, siendo este un programa cristiano, como ya dijimos, de raíz evangelística, reformada y de sana doctrina, hemos creído oportuno hacer desde una mirada de las Escrituras o Evangelio que nos muestra la Biblia sobre esta festividad católica en la que, por falta de información bíblica, muchos creyentes de inspiración evangélica participan. Expondremos, entre otras cosas, las razones del catolicismo romano que los motiva a instituir la Semana Santa e incluir en ella una serie de actividades ligadas con la tradición católica y extra bíblica. En síntesis, diremos que las festividades de la Semana Santa que celebran los
católicos romanos conmemoran los últimos momentos de la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el domingo de Ramos es el día en que se conmemora y celebra la entrada del Señor Jesús a Jerusalén con la bendición de Ramos que sus fieles llevan a la misa de este primer día de la Semana Santa o domingo. Después, el Jueves Santo es la fecha de la instauración de la Última Cena. El Viernes Santo recuerda la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El Sábado Santo es el día de duelo y finalmente el domingo de Pascua se celebra la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, el primer día de la cronología de la Semana Santa es el Domingo de Ramos, el día en que el Señor Jesucristo regresa a Jerusalén de su recorrido por Israel y ha recibido entonces en lo que se conoce como su entrada triunfal. Según el catolicismo, esa noche el Señor Jesús comenzó, escúchelo bien, la tradición de lavar los pies de sus discípulos y dar la comunión durante la última cena. Estos rituales se recuerdan a menudo y se realiza el Jueves Santo, un día sombrío en la cronología de la Semana Santa, ya que presagia la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Uno de los más importantes días de la Semana Santa es el Viernes Santo, el día de la muerte del Señor Jesús. Los evangelios de la Biblia cuentan la historia de su juicio y de su muerte. La culminación de todos los días de Semana Santa es el domingo de Pascua o de Resurrección. Según la Biblia, este fue el día en que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y reapareció ante sus discípulos, haciendo de la Pascua una celebración de fe, esperanza y nueva vida. La celebración del catolicismo romano generalmente en este día comienza con los servicios religiosos del domingo, como ya lo dijimos, y luego realizan actividades costumbristas, como que las familias se reúnen para compartir una comida. Algunas de las actividades típicas extrabíblicas y pertenecientes a las tradiciones paganas europeas consiste que el domingo de Pascua incluyen decorar huevos, regalar canastas de Pascua y buscar huevos de Pascua y puestas por el conejo pascual, acto no contemplado en las Escrituras, y cuando Jehová establece la Pascua judía de los panes sin levadura, la noche anterior al abandono de los judíos de la esclavitud egipcia, del cual el Señor los había sacado, según la promesa, liderados por Moisés. Como ya dijimos, la Pascua surge en el Evangelio durante la víspera de la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, que se conoce como la acción de muerte de los primogénitos, decretada por Jehová, quien manda al ángel de la muerte a dar precisamente muerte a todos los primogénitos. Entre los que mueren está el hijo del faraón, quien, espantado por este hecho y por el poder de Dios, autoriza la salida del pueblo de Israel de Egipto. Usted quiere saber en detalle lo que el Evangelio establece al respecto y tendrá una visión muy clara. Lea Éxodo capítulo 12 del versículo 1 al 28. Nosotros no lo leeremos por un motivo de tiempo y de espacio en este programa. En esta noche de Pascua, antes de su salida, Moisés da instrucciones para que los israelitas dieran muerte a un cordero sin mancha y con su sangre tiñeran los dinteles de las puertas, salvando así de la muerte a los primogénitos judíos. También allí se comerían panes sin levadura. Jehová dio instrucciones a los judíos en Éxodo 12 para que esta ceremonia de los panes sin levadura se conmemoraran de generación en generación. A este cordero pascual no se tenía que quebrar ningún hueso.
y simboliza el pacto de Dios con su pueblo y los hombres para dar en el futuro a su Hijo unigénito como un cordero expiatorio de los pecados y otorgador de la vida eterna, que sería Jesucristo crucificado, al cual dice las Escrituras, no se le quebraron ningún hueso, porque en la cruz, para estar seguro de que los que eran condenados y muertos en la cruz, se le quebraban ciertos huesos para poder asegurarse de que estaban muertos. Sin embargo, al Señor Jesucristo no le hicieron tal procedimiento de acuerdo con las Escrituras. Durante el transcurso del tiempo, la celebración de los panes sin levadura, de la salida de Egipto y de la esclavitud y la promesa de un Salvador fue perdiendo su significado. Es que había sido establecido, como ya dijimos, en Éxodo 12, y el pueblo judío lo vio más como la conmemoración y participación de festividades tradicionales y no como un mandato bíblico. Así, por ejemplo, podemos ver que el templo de Salomón en Jerusalén se convirtió en un lugar de comercio y de ejercicio de la política, y no en un lugar de adoración y casa de Dios. Transcurrió el tiempo, Roma se expande y anexa el territorio de Israel, y con ello la autoridad romana comienza a intervenir en el cristianismo, desvirtuando aún más el significado de la Pascua y del cumplimiento de la promesa de dar un Salvador en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya no se empezó a hablar como la celebración de la Pascua hebrea, y para darle un carácter de inclusión al paganismo, aparece entonces el nombre para esta fecha bíblica conocida como con el nombre que se conoce hasta el día de hoy como Semana Santa. Esto se efectúa el siglo cuarto de nuestra era y después vamos a explicarlo. Aquí surgen actividades como la cuaresma, la inclusión de procesiones propias del paganismo con imágenes y figuras de yeso, principalmente de la madre y el niño, que no estaban contempladas en las escrituras cuando se establece en Éxodo 12 estas festividades, y que Jehová había dejado instrucciones precisas de no cambiar su liturgia o forma de celebración. Con el avance del tiempo se acercó el cumplimiento de la promesa de la llegada de Cristo como Cordero Pascual y su sacrificio expiatorio de la cruz, y seguidamente en un lugar de Jerusalén, en el aposento alto, el Señor Jesús instituía la cena del Señor, anunciando su muerte y la consumación de la hora perfecta del sacrificio del Cordero Pascual, que simbolizaba en su cuerpo su muerte para el perdón de pecados. Allí comieron el Señor Jesús y sus apóstoles panes sin levadura y vino rojo. Ambos simbolizaban respectivamente su cuerpo y su sangre, esta última derramada para perdón de pecados, tal como se había anunciado y prometido la noche antes de la salida de Egipto y la muerte del Cordero Pascual, y el teñido de la sangre en los dinteles de la puerta, y salvaba de la muerte a los primogénitos judíos, pero que ahora, bajo la cruz de Cristo, extendía esta salvación a todos los hombres que por la fe y en arrepentimiento se acercaron a Dios. Solo que esta vez, bajo el cumplimiento de la promesa, habría el sacrificio de un solo cordero, el Cristo, quien de una vez y para siempre daría el perdón de pecados y la vida eterna para beneficiar a los que por medio de la fe, como ya dijimos, y el arrepentimiento recibieran al Señor Jesús como su Señor y Salvador. ¿Usted lo ha hecho? El
el cambio de una festividad o fiesta solemne del Cordero Pascual y los panes sin levadura tiene su fin mediante un edicto de Constantino en el siglo IV durante el Concilio de Nicea, quien cambia el nombre a Semana Santa y basada en esta resolución, el obispo de Roma traslada esta festividad desde el sábado al día domingo, tal como se hace en la actualidad. Así, la Semana Santa incluye junto a elementos cristianos otros de carácter pagano, cumpliendo el propósito político romano de fundir sincréticamente ambas culturas o expresiones socio-religiosas. Con respecto a lo instituido para la Semana Santa, podemos además aseverar que Cristo el Señor no estableció la cuaresma y ayunar esos días, y menos participó y no aparece instituida en los evangelios algo parecido a lo de Semana Santa. Como también no ha sido instituida en los evangelios la práctica de hacer que los niños busquen huevos y dulces escondidos, supuestamente en los jardines u otros lugares por el conejo pascual, lo que a todas luces es una herejía o cuanto menos una actividad de corte pagano. Podemos establecer como una norma de que todas las actividades, ya sean fiestas solemnes o la Pascua judía, tienen su base en las Escrituras y su desarrollo por parte de los judíos en su época estaban formalizadas por la revelación bíblica, tal como Éxodo 12, y de ninguna manera debería ser reemplazada por la tradición humana bajo Semana Santa y menos con el famoso conejo pascual. Hoy, para nuestros tiempos de la gracia, Cristo nuestro Señor dejó constituidas solo dos instituciones o enseñanzas o actos sagrados que son la cena del Señor y el bautismo. Ambas fueron instituidas por su mandato divino. Contrasta la Semana Santa como una fiesta de origen humano que introduce elementos y actos basados en costumbres humanas extrabíblicas, y son, como ya hemos dicho, entre otras, las costumbres de los huevos de Pascua y la supuesta acción del conejo pascual, que a todas luces, aparte de ser una realidad que confunde a los niños, los aparta del mandato divino establecido en las Escrituras. Otro tanto ocurre con la realización de las procesiones cargando figuras de yeso de la Virgen, el Niño o otro santo. Todo cristiano debe tener la obligación de someter a lo establecido en las Escrituras sobre lo realizado en aquellas fiestas religiosas establecidas por el hombre y en este caso por el catolicismo romano con la creación de la Semana Santa y como hemos demostrado es a todas luces de creación humana y no divina y extrabíblica, pues no está instituida en los evangelios o palabra de Dios. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les ha entregado esta reflexión sobre la Semana Santa con base a las Escrituras como una forma de contrastar las verdaderas enseñanzas e instituciones bíblicas y aquellas otras de origen religioso y humano para que ustedes, amados de Dios, puedan discernir un correcto accionar como creyentes y comprender el origen y significado de los actos aparentemente cristianos y significado de los actos aparentemente, perdón, y significado de los actos aparentemente cristianos y sobre los cuales, por lo general, se aceptan sin cuestionar, aceptando el error y llevándolos por caminos equivocados y extraños. Recordemos el caso de los hijos de Aarón, que introduciendo fuego extraño en el ritual judío, estos fueron fulminados por Dios
Ello no debiera llevar a reflexionar sobre la gravedad de realizar actos no aprobados por Dios. Veamos cómo se describe este hecho, que aparece en Levíticos 10, versículos 1 y 2. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. El Señor toma muy en serio aquello que Él ha establecido y que lamentablemente el hombre a través de la historia bíblica nos muestra cómo ha ido cambiando aquello que sencillamente se estableció en el Evangelio. Tal es el caso de la Semana Santa, que a partir del concilio de Nicea se introduce cambiando lo que era el ritual judío establecido en Éxodo 12. Estimados hermanos, que la paz del Padre y la del Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, sea con todos ustedes. Se despide como siempre vuestro anfitrión, Julio Cien. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, como ya dijimos, tiene como principal objetivo poder eh, entregar elementos de juicio bíblico que le permiten a usted como creyente edificarse en la palabra del Señor y llevar a cabo una correcta celebración bíblica de todo aquello que constituye la liturgia cristiana y en especial con esto que próximamente lo veremos, que se llama a la Semana Santa, que en la práctica muchas personas lo ven como una oportunidad de poder tener días de asueto o de descanso y que no todos hacen o debiera ser una reflexión sobre aquello que significa justamente el anuncio y el cumplimiento de lo que era el Cordero Pascual, que iba a ser entregado, que iba a ser condenado y llevado a la cruz para el perdón de pecados, porque el Evangelio dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Señor Jesucristo entregó siendo Dios, pero Dios hecho hombre, renuncia a su condición divina e instaura su condición humana y en esa condición muere en la cruz, pero Él resucita y recupera su vida de la misma manera que usted y yo, por haberle conocido, por haberle recibido en arrepentimiento con libertad, nosotros creemos en el Señor y llevamos una vida en un proceso constante de perseverar en lo que es en nuestra edificación o santificación. Que el Señor le bendiga y será hasta un próximo programa. Muchas gracias.